Vamos aquí en una voz del cielo y que podamos ser la iglesia que Jesús anhela que seamos. Dice en Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si uno está solo, está separado, no puede estimular a nadie, pero si nos unimos como iglesia, podemos estimularnos a amarnos, conocernos, comprendernos y hacer buenas obras, que es lo que Dios quiere como fruto de su presencia en nosotros. Hebreos 10:25, y recuerde bien este texto, Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos, no dejando de ir a la iglesia, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día de la venida del Señor se acerca. Se están cumpliendo todas las señales de la venida de Jesús y tenemos que estar cada día más cerca de Dios y no más lejos. Entonces, no dejando de congregarnos, es su mandamiento congregarse. Y si uno no lo hace, allí está mal. Entonces, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si usted se congrega, usted anima a las personas que están en su casa a ir también y anima a otros y otros a otros y los que están se animan cuando usted viene. Entonces usted no tiene que ser tan egoísta para decir no tengo ganas o a mí yo tengo acá Dios y en realidad se va a ir apagando y no va a estar orando y al final no va a hacer nada y va a quedarse, digamos así, en su casa siempre y se va a olvidar de Dios. Eso es lo que va a pasar porque eso es lo que sucede generalmente cuando una persona toma esa decisión. Dice en Hechos 13:1, había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y nombra allí, en la iglesia hay distintos ministerios, distintas maneras de servir a Dios y entonces se completa. Usted si tiene un auto tiene que tener las gomas, tiene que tener el tapizado, tiene que tener el volante, tiene que tener el motor, el carburador, ¿no? Los asientos, el baúl, las gomas para poder andar. Y la iglesia necesita de su presencia porque quizás usted sea una pieza importante, o sea el asiento, sin asiento no se puede manejar, entonces usted debe participar con sus dones en la iglesia. En Hechos 14:23 dice que los apóstoles constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor a quienes habían creído. Cada iglesia es gobernada por pastores, en esa época se llamaban ancianos, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Ellos formaban iglesias, grupos de personas que aceptaban a Jesús como su Señor y Salvador, recibían a Cristo y entonces se agrupaban, se unían, se reunían en las casas y constituían ancianos, o sea, personas que prediquen, personas que eran los más capacitados para hacerlo, autoridades espirituales, y oraban con ayunos y los encomendaban al Señor para que el Señor siga, Jesús resucitado, siga respaldando a ese grupo de personas. En Hechos 14:27 dice que ellos volvieron de recorrer y de formar iglesias, volvieron a la iglesia de Antioquía y habiendo llegado reunieron a la iglesia y refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, siempre sujetos a la iglesia. El apóstol Pablo era, digamos así, tal vez uno de los más importantes, por no decirlo el más importante de todos los hombres de Dios que había en esa época, y a su vez estaba sujeto a la iglesia, y reunida a la iglesia llegaron, le contaron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. No había personas que actuaban, digamos así, por su propia cuenta. Entonces, Hechos 15:3 dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, o sea, la iglesia lo apoyaba económicamente
Y entonces dice, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles a Jesús, y causaban gran gozo en todos los hermanos. Entonces la iglesia les apoyaba económicamente a estos siervos de Dios para que puedan seguir predicando el Evangelio, y entonces pasaron por Fenicia y Samaria. Todo es una unión, y todo es un orden. Cuando el orden funciona, mucha gente es agregada al Señor, y entonces causaban gran gozo a todos los hermanos de donde iban. También fueron a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y les refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ella. La principal iglesia era la de Jerusalén, compuesta en mayoría por judíos. La de Antioquía, que era otra iglesia donde ellos pertenecían, estaba constituida en su mayoría por no judíos. Entonces fueron a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos, la mayoría de los apóstoles estaban en Jerusalén, y los pastores, que estaban sobre distintas congregaciones, y ellos recibieron los informes de San Pablo y Bernabé y los que iban con él. Dice, y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias, salió de vuelta. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Se predicaba la palabra de Dios, se predicaba a Jesús, se predicaba que en ningún otro hay salvación, porque no se nos ha dado bajo el cielo otro nombre en el cual podamos ser salvos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. Así dijo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces usted tiene que recibir a Cristo como Salvador y Señor de su vida. Usted tiene que ser un seguidor de Jesús, no un seguidor de otra persona, de San Expedito o de otra cualquiera, sino tiene que ser seguidor de Jesucristo, porque Él es Dios y Él es el que murió por usted, y es el único que murió en la cruz por usted, y el que podía morir por usted, porque Él fue el único verdadero hombre que calificaba para morir en la cruz, porque no había cometido ningún pecado, y todo otro hombre, inclusive todos los santos o personas, digamos así, buenas que existieron, todos han cometido pecados, incluyendo a San Pablo, que perseguía la iglesia, Moisés, que mató a un egipcio, David, que cometió adulterio, bueno, todos, Pedro, que lo negó 3 veces, Abraham, que mintió, o sea, muchas son personas buenas, pero digamos así, fueron buenas por tener a Dios en su corazón y porque Dios los hizo así. Pero Jesús fue bien claro cuando dijo, no hay uno solo bueno, sino solamente Dios. Y como Jesús es Dios y había que ofrecer un sacrificio en la cruz para pagar el pecado de todos nosotros, solamente una persona sin pecado podía hacerlo, y Jesús era un hombre sin pecado. Y como a su vez era Dios, el valor de su sacrificio fue infinito para pagar los infinitos pecados desde Adán y Eva hasta los que todavía no nacieron. ¿Se entiende? Bueno, entonces las iglesias eran confirmadas en la fe, aumentaba el número cada día. El apóstol Pablo, cuando pasa cerca de Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, no a otros, sino a los pastores de la iglesia, como él era apóstol, estaba espiritualmente sobre los pastores, y los pastores iban donde estaba el apóstol Pablo, para recibir indicaciones o correcciones o todo eso. Y en Hechos 20:28 dice, por tanto miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos o pastores, para apacentar la iglesia del Señor,
la cual Él ganó por su propia sangre. La sangre derramada de Cristo Jesús te borra los pecados, y entonces Jesús fue el Cordero de Dios sacrificado que borra el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Entonces les dice a los dirigentes de la iglesia: miren por vosotros, tengan cuidado de ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por pastores para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó al derramar su sangre en la cruz. En Romanos 16:5 dice: saluda también a la iglesia de su casa. Saluda a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Acaya es Grecia. Y estaba saludando a una iglesia que se reunía en una casa. Se reunían en casas, grupos, de lo cual ya es una iglesia. La iglesia no es un templo, sino es un grupo de personas llamadas a salir del mundo pecaminoso para ser de Jesús. Dice 1 Corintios 1:2, dice: escribo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí está eliminando toda división. Hoy en día lamentablemente hay cientos de iglesias cristianas diferentes, pero recuerden, el cristiano es un seguidor de Cristo, que ha recibido a Cristo en su corazón, que ha pedido perdón por todos los pecados, que ha entendido el Evangelio y ha recibido a Jesús y al Espíritu Santo en su corazón, por lo cual son sellados y son salvos y son trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz y de la potestad del diablo a Dios. Personas que ya son hijos de Dios, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces dice, a la iglesia de Dios le está escribiendo, que está en Corinto, a los santificados al estar en Cristo Jesús. Aquellos que estamos en Cristo Jesús, Dios nos ha santificado, llamados a ser santos. Ese es un santo, no es una persona que cuando nació hubo una super tormenta o realizó 2 o 3 tipos de milagros o cosas por el estilo. Hoy en día, yo le digo, conozco cientos de pastores evangélicos, por ejemplo, que todos, absolutamente todos, Dios los ha utilizado con milagros. A todos. No hay ni uno. Y a su vez, todos los domingos suceden milagros en las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque ahí se predica la salvación por la fe, se predica el poder del Espíritu Santo, y cuando uno recibe a Cristo y recibe el Espíritu Santo, después tiene que ser lleno del Espíritu Santo y entonces puede hacer las obras de Jesús y Dios hace milagros, señales y prodigios. Dice 1 Corintios 14:4, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es importante edificar a la iglesia. Y después dice, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, evidentemente las ciudades tenían distintas casas donde se reunían las personas, pero se reunían en un solo lugar, todas esas casas, los domingos, el primer día de la semana, por haber resucitado Jesús en ese día. Dice, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, eso está en 1 Corintios 14:23, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran personas nuevas o personas que no creen, van a pensar que están locos. Entonces había que hacer todas las cosas con decencia y con orden. Pero yo quiero hacer énfasis en que si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, esa frase,
Toda la iglesia consistía en todos los grupos caseros que se reunían en la ciudad. En 1 Corintios 16, 19 dice: las iglesias de Asia le saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, los saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila eran siervos de Dios que estaban a cargo de una iglesia que estaba en su casa. Tienen a Jesús, empezaron a predicarle a personas, y eso es lo que debemos hacer todos los cristianos. Se empiezan a convertir a Jesús, empiezan a recibir milagros. Jesús entra en la vida de cada uno, son llenos del Espíritu Santo, comienzan a actuar en el poder del Espíritu Santo y se forman iglesias y se ponen las autoridades allí. 2 Corintios 8:23 dice, refiriéndose a Tito, un siervo de Dios, dice: Tito es mi compañero y colaborador para con ustedes, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. O sea, estaba con otros obreros de Dios, otros pastores, y mire qué maravilloso que los llama mensajeros de Dios y gloria de Cristo. Un pastor es un mensajero de Dios y es gloria de Cristo. Por eso la Biblia dice: sujétense a vuestros pastores y obedezcan. Entonces, bueno, así es la iglesia que Jesús formó, con esas autoridades y a las cuales hay que respetar. Dice en Efesios 1:22 que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a Jesús. Jesús es la cabeza, la cual la iglesia es su cuerpo. Entonces la cabeza es Jesús y la iglesia es su cuerpo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Jesucristo es su Salvador, el que salva de todos tus pecados, el que perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que te da poder para no pecar, el que te hace un hijo de Dios. Dice Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús amó a la iglesia y se entregó a la cruz para formarla. Se entregó a la cruz para pagar los pecados de todas esas personas que después fueron parte de la iglesia y las que se van añadiendo a la iglesia verdadera de Cristo Jesús. Y hoy mismo usted puede ser uno de los que se añadan a la iglesia verdadera de Cristo Jesús, que es invisible, pero Jesús sabe quién son los de él. Dice que Jesús quiere presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que Dios quiere. Por eso usted tiene que caminar en santidad, tiene que caminar en obediencia a Jesús. Dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo sustenta, sostiene y cuida a la iglesia, y es su propia carne. Entonces, cuando usted entra en la iglesia verdadera, cuando se arrepiente de sus pecados y se hace conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, tiene el cuidado de Jesucristo. Es su propia carne, la carne de Jesús, y Jesús la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Quiero decirles que invitarlos a una reunión que se va a hacer en la Iglesia Cristo Rey, 3 reuniones, el miércoles a las 20 horas, el jueves a las 20 horas y el viernes a las 20 horas. Va a venir un predicador que es presidente de
los evangelistas de la Unión de la Asamblea de Dios, y va a predicar sobre sanidad divina. Así que traigan todos los enfermos, inviten y vengan a ver las sanidades divinas que van a suceder. Miércoles, jueves y viernes a las 20 horas en la Iglesia Cristo Rey, en la calle 9 de Julio, enfrente al Cine Atlántico, entre 30 y 32, entre las calles 30 y 32. También puede entrar por la calle 32, entre Legarra y 9 de Julio. Allí el número 1060 puede entrar por ahí atrás. Si no, entra por la galería en la 9 de julio a las 20 horas del miércoles, el jueves y el viernes. Se va a orar por los enfermos y usted va a ver cosas maravillosas. Si usted tiene una pierna más corta que la otra, Dios se la va a hacer crecer. Va a ver milagros tangibles, y eso es algo que sucede en las iglesias. Este hombre es presidente de los evangelistas de la Unión de las Asambleas de Dios. Entonces, recuerden, es tan importante ir, congregarse, porque ahí uno recibe bendición, uno da bendición. Después usted puede contar si Dios le sanó del oído, si le sanó de un cáncer, si le sanó de un tumor, si le sanó de cualquier cosa, de los huesos. Usted puede contar a otros y eso va a edificar la iglesia, y la gente va a venir, y después oraremos por esas personas, y esas personas serán sanadas también. Entonces, por 3 días viene este hombre que se llama Jorge Graneder, miércoles 20 horas, jueves 20 horas y viernes 20 horas. Lo esperamos. Y dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo, dice: esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia es una columna y baluarte de la verdad. Es un pilar que sostiene la verdad de Dios. Jesucristo es la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y también en la iglesia Dios ha puesto, digamos así, una ceremonia que dice: alguno está enfermo entre ustedes, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo. O sea que la iglesia es un lugar de sanidad, tanto espiritual como física. Y Jesucristo está en medio de las iglesias. Así dice Apocalipsis 1:20, dice: las 7 estrellas que has visto son los ángeles de las 7 iglesias. Que el apóstol Juan ve a Jesús con 7 estrellas, y esos son los 7 pastores de 7 iglesias de Asia, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La iglesia es un candelero que tiene que alumbrar en la oscuridad. Así que le invitamos a que venga a la Iglesia Cristo Rey, calle 9 de julio 1563, en la galería de los Remises. Va hasta el fondo, hay un blindex, lo cruza, sube una escalera, y allí está arriba el ex Teatro Star. Mañana domingo estamos a las 6 de la tarde, los miércoles generalmente estamos a las 19 horas, y los viernes a las 20 horas. Esa es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad que Dios ha levantado en Miramar, junto con algunas otras también. Dios quiere que prediquemos la palabra de Dios, la salvación de las almas, y Él confirma la palabra con las señales, prodigios y milagros. Le mando un abrazo y le esperamos. Dios le bendiga.